Bueno, chicos, pues bienvenidos a este webinar que vamos a estar impartiendo la empresa de LensBest. Me da mucho gusto pues poder colaborar con ellos y a través de este medio digital pues poder compartir un poquito pues mi experiencia clínica en el tema de baja visión. Me da mucho gusto que veo ahí caritas de diferentes partes de la República, incluso de otros países. Muy agradable, muchísimas gracias. Ok, pues vamos a empezar. Sí les voy a pedir favor de que tengan sus micrófonos apagados para evitar así como distractores. Y si tienen alguna duda o algo parecido, voy a estar pendiente del chat. ¿Ok? De todas maneras, al final de esta plática, vamos a dar un pequeño espacio para resolver dudas si es que las llegan a tener. ¿Muy bien? Muy bueno, empecemos. El tema del día de hoy se llama manejo del paciente pediátrico con baja visión. Eh, dentro de dentro de todas las especialidades de optometría, sabemos que existe baja visión, pero el manejo del paciente pediátrico dentro de la baja visión suele ser un reto. Ajá. Más aún cuando este tipo de pacientes pues no solamente presenta una discapacidad visual, sino que además tiene una discapacidad añadida, es decir, ya es un niño en situación de multidiscapacidad. Para comprender el abordaje que tenemos que tener con los chicos, también tenemos que ¿cómo se llama? Conocer el entorno social, el entorno social en el cual se desenvuelve este niño, porque, como lo he dicho en múltiples pláticas o entrevistas, no es lo mismo tener discapacidad en México a vivir con una discapacidad, por ejemplo, en España o en Suiza. Las condiciones sociales y las barreras a las que se enfrenta no solo el niño, sino el cuidador y también un profesional de la salud visual tienden a ser muy variables dependiendo de la región geográfica en la que se encuentra. Okay. Vamos a ver. Según la UNICEF, existen cerca de 8 millones de niños y niñas con discapacidad menores de 14 años, y esto es solamente en América Latina y el Caribe. Nos vamos a enfocar un poquito en el estudio de la primera infancia, porque cuando nosotros trabajamos con un niño, no buscamos solo que vea bien. El propósito de tener una visión adecuada y funcional va más allá de ver las cosas claras, sino de la participación que tiene esto durante el desarrollo de la primera infancia y, claro, la estimulación que puede tener a través del sistema visual. ¿Ok? También nos muestra unos datos, estos datos son de la UNICEF de 2018, se me fue un numerito, los pueden consultar en internet en el momento en el que gusten. Y pues bueno, cerca del 80% de las personas con discapacidad sabemos que vive en países en desarrollo. Esto es según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Ok? Si algunos ya me han escuchado en otros foros, sabrán o ya han escuchado que la discapacidad tiende a estar relacionada a la pobreza, ya sea por la falta de acceso a los servicios de salud o por el poder adquisitivo que podría tener. Es más, vámonos a algo muy, muy simple. El cuidado de la maternidad, los cuidados prenatales que tienen las madres durante el embarazo, al vivir en situación de pobreza, al no tener acceso a, por ejemplo, sus consultas ginecológicas regulares o a una atención médica pronta o a la nutrición, algo tan simple como tener una buena alimentación, sabemos que son factores externos que en algún punto favorecen que existan condiciones para que los niños nazcan con alguna limitación funcional y, por ende, vivan en situación de discapacidad. Esto es a lo que me refiero. ¿Cuántos de ustedes han estado, por ejemplo, en comunidad? Creo que muchos de los colegas que veo aquí conectados han estado trabajando en comunidades, ya sea haciendo servicio social o porque es la zona en la que se desenvuelven, ¿ok? No, vuelvo al mismo, no es, las condiciones no son iguales,
una persona que vive en una zona de difícil acceso o que llega a ser tal vez alguna comunidad a la que le falta algún servicio, ajá, a, por ejemplo, vivir en una urbe. Ajá, cuando nosotros vivimos en una gran ciudad, podemos hasta escoger, ¿no? Dónde queremos que nos atiendan. Ajá, si dicen, no, pues sabes que a lo mejor el servicio médico al que estoy afiliado, pues está sobresaturado, ¿no? Pero existe la alternativa de que te vayas a tal clínica o con tal médico de manera particular, y hay para todos los bolsillos, por así decirlo, ¿no? Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a una comunidad de difícil acceso, piensen en la que ustedes quieran, seguramente las relacionarán de acuerdo a la zona en la que ustedes están ejerciendo, pues, o donde viven. En una zona de difícil acceso, pues, a veces con trabajo hay un médico, ¿no? Entonces, si con trabajo tenemos atención de primer nivel, imaginen hasta qué punto podría ser accesible el contar con un servicio de rehabilitación. Eso suele ser muy complejo porque nosotros, como optometristas, sabemos que tal vez una de nuestras trincheras es el primer nivel de atención, la atención temprana y la prevención, claro, ¿no? Pero llegado el momento, cuando sabemos que hay algo que nosotros no podemos tratar, pues lo derivamos al médico de especialidad, ¿no? Al oftalmólogo, al médico internista, a donde requiera, o donde pudiera trabajar adecuadamente con ese paciente, ¿no? Pero también sabemos que llega un punto en el que tal vez clínicamente ya no hay manera de mejorar ese estado visual y terminan regresando con el licenciado en optometría, siempre y cuando, claro, el profesional que haya estado antes que nosotros, pues sí tenga como esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Clínicamente yo no te puedo ayudar, pero necesitas una persona que se dedique exclusivamente a la rehabilitación de tu resto visual. Ajá, que eso es otro tema. Eh, Sabemos que cerca del 80% de las personas que viven con discapacidad visual son personas con baja visión y no con ceguera. Lamentablemente, porque muchas de las veces no se da esta derivación o esta canalización del especialista a el licenciado en optometría nuevamente, pues o se pierde un tiempo valioso, años completos, en los que tal vez por alguna casualidad esa persona cae en nuestras manos, ¿no? ¿Por qué? Pues tal vez estaba o conoció a alguien en su misma situación y dijeron, mira, deberías de ir a tal lado para que te atiendan, cuando eso pudo haber pasado desde el principio, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería aclarar con este con esa imagen, para que estuviéramos un poquito más conscientes de dónde podemos o dónde se pueden dar estos grupos de alta vulnerabilidad por la falta de acceso a los servicios de salud. Ahora, bueno, esto ya lo había platicado, pero bueno, según la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, hay una versión para niños y jóvenes, también hay una versión para adultos, pero bueno, esta versión la encuentran con la UNICEF. Ajá, esta clasificación define que las causas orgánicas o físicas, es decir, las deficiencias que son propias del cuerpo humano, pueden ocurrir de tres maneras. Porque, ojo, tenemos que aclarar que la discapacidad no es algo que ve la persona, sino es una suma de factores que más adelante vamos a estudiar. Según esta clasificación, pues vamos a encontrar en tres niveles. Una que va a ser la primera deficiencia en la función o la estructura corporal, si es el caso de cataratas, espina bífida, es decir, cualquier parte del cuerpo que tenga una función anómala que no permita su adecuado funcionamiento. También tenemos una segunda clasificación que es la limitación de la actividad, es donde están englobadas más las discapacidades sensoriales, o las limitaciones funcionales sensoriales, que son las del oído y de la vista. Y después tenemos una tercera clasificación donde nos dice que se puede presentar una restricción de la participación como la exclusión a los derechos básicos universales, que es aquí donde ahora sí ya se presenta la situación de discapacidad. Es decir,
Con frecuencia tendemos a pensar que la situación es algo, la discapacidad es algo que vive la persona, ajá, que por ejemplo no tengo un brazo, tengo cataratas o tengo una lesión de medular, etcétera, ¿no? Pero no, eso solamente es la condición de salud que va a afectar las estructuras del organismo. La interacción negativa entre esta condición de salud y las barreras sociales y físicas a las que se enfrentan generan esta interacción negativa que lleva a la persona a tener una restricción en la participación y obviamente a vivir ahora sí en situación de discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos esta interacción negativa, ya sea porque tal vez tenemos el prejuicio de pues, que a las personas con discapacidad se les excluya, ¿no? O mostramos rechazo, o tal vez la familia es indiferente ante la situación, ¿no? Esto sumándose, impide que la persona tenga acceso a sus derechos inherentes, a los derechos que cualquier persona debería tener, que es la salud, la educación, la recreación, el derecho a la vivienda, etcétera, o sea, los derechos básicos universales, ¿vale? Entonces, todo esto lo menciono porque, bueno, esto es una situación social, muchos de ustedes dirán, pero bueno, yo soy clínico, pues sí, o sea, a lo mejor somos personas o nuestra área es clínica, pero al interactuar con personas tenemos que conocer cuál es el propósito de mi trabajo, como les dije, esto va más allá de ver bien, esto va hasta el punto en el que si yo no hago bien mi chamba, tal vez la persona con la que estoy trabajando, en este caso niños con discapacidad visual, probablemente se vean restringidos en la participación. Es decir, si yo no adecuo, por ejemplo, una ayuda óptica de acuerdo a la situación del niño, tomando en cuenta sus factores sociales, poder adquisitivo y demás, pues estoy restringiéndolo. Entonces, cuando llegue a la escuela y empiece a tener las actividades a las que se somete cualquier niño en edad escolar, no va a poder hacerlas. Y por ende, esa restricción lo va a llevar a una exclusión y va a aumentar esa interacción negativa entre él y la sociedad. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido la fortuna, ¿no? A veces parece un privilegio, no debería serlo, pero sí hemos tenido la fortuna de poder acceder a la educación, ¿no? Por algo estamos aquí. Después de todo ese proceso del acceso a la educación, hemos logrado en algún punto especializarnos ya en ciertas áreas, ¿no? Como por ejemplo ya la licenciatura en optometría, o tal vez yo me dedico a la producción de materiales, o tal vez yo me dedico a la baja visión, o me dedico a pediatría, o me dedico a los estudios especiales, no lo sé, pero eso, y que ustedes hayan tenido acceso a toda esa información y que hayan podido, es más, entrar a una escuela, es un derecho que todos deberíamos de tener. Pero bueno, ese es el punto de vista social, la información social que interviene en la atención de la persona con discapacidad, la que quiera, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la primera infancia, de cómo intervienen estos factores que había mencionado, tal vez estas limitaciones que podrían presentarse por la situación económica, geográfica, etcétera, ¿no? Pero cómo todo esto, al sumarse, puede crear así una interacción negativa que repercuta en el desarrollo del niño, ¿ok? Vamos a ver qué es la primera infancia. Pues esta se considera desde la etapa prenatal hasta los 8 años. Este periodo es muy importante porque es aquí donde se van preparando las bases para el aprendizaje y obviamente para la participación. Si yo identifico que el niño con el que estoy trabajando tiene una restricción funcional, la que ustedes quieran, llámese una restricción motora, auditiva, visual, sabemos que el desarrollo que va a tener este niño tal vez no va a ser el regular. Y si nosotros ya identificamos que existe esa restricción, tengo que compensar con otro tipo de estímulos ese aprendizaje. Así es como funciona. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo, recibimos un estímulo, lo repetimos y nuestro cerebro aprende. Entonces, si yo veo
que el canal más importante durante la primera infancia es el visual, porque por ahí vamos recibiendo la mayor cantidad de información del exterior. Ajá. Si un niño con discapacidad visual tiene esta deficiencia, tengo la opción, y de hecho prácticamente es un deber, de estimular el resto de los sentidos, para de alguna manera compensarlo. Cuando no se atiende esta deficiencia, cuando no se atiende, cuando no se estimula, cuando no se compensa, tienden a presentarse las secuelas del desarrollo. Ahorita vamos a hablar de algunos casos para que podamos aterrizar un poquito más esa información de qué es una secuela del desarrollo o qué tanto puede afectarle a un niño aquí de una secuela del desarrollo por la deficiencia, en este caso, del sistema visual. Ahora vamos a hablar también de la teoría de la integración sensorial. Tenemos que conocerla porque, como todo lo que estudiamos, hay principios básicos para saber por qué razón se presenta, por ejemplo, esta integración. Pues finalmente es la capacidad que tiene el sistema nervioso para interpretar toda la información que llega del exterior, bueno, y no solo del exterior, también de nuestro interior, porque también existe la percepción, e interpretar toda esa información y organizarla. Es como cuando estamos en un cuarto, podemos tener un montón de cosas por ahí regadas, pero la neuroplasticidad nos permite, la integración sensorial nos permite hacer ese acomodo de las cosas. Por ejemplo, aquí yo ya sé que hay libros, que arriba tengo material de trabajo, que aquí tengo mis cuadernos, que acá tengo mis plumas, De lo contrario, yo no sabría exactamente qué es lo que tengo y qué puedo hacer con cada cosa con la que cuento, que en este caso serían los estímulos que se organizan y se interpretan adecuadamente, ¿vale? Estos estímulos van a ser las bases de aprendizajes futuros, como les decía. Yo recibo un estímulo, por ejemplo, agarro algo caliente, me quemo, y yo sé que en el futuro, si nunca me he quemado, yo sé que en el futuro tengo que evitar utilizar esos instrumentos, ¿no? O agarrar algo caliente sin tener una barrera de protección, Así es como funciona. Vean a los bebés, los que tienen oportunidad de tener hijos, primitos, hermanitos, obsérvenlos, ¿no? Finalmente, todo lo que van aprendiendo es a prueba y error. Esto es cuando observamos esta integración sensorial aplicada en todo su esplendor. Ahora, igual, sabemos que el sentido de la vista es de los primeros en activarse, de hecho, es uno de los primeros órganos en formarse en la etapa gestacional, pero aunque es de los primeros en activarse en el periodo intrauterino, es de los más inmaduros en el momento de nacimiento. Todos sabemos, todos los que nos dedicamos a esto, sabemos que la agudeza visual de un niño al momento del nacimiento no es de tan buena calidad. Sin embargo, conforme se va estimulando este sistema visual, tiene que ir madurando y por ende sus habilidades visuales se tienen que ir concretando y tienen que ir mejorando. Lo sabemos que lo hemos notado desde la motilidad ocular, ¿no? Que tengamos esa coordinación presente y obviamente pasa lo mismo con la agudeza visual, ¿no? Que va a ir cada vez siendo más clara y obviamente más constante. Igual sabemos o se espera que conforme vaya pasando el tiempo se vaya concretando. Yo me preocuparía si, por ejemplo, después del año, o los 2 años, yo veo, sí, del año, yo veo al pequeño con la vista perdida, con los músculos sin coordinación, que no logra hacer todos sus movimientos completos o extensos, ¿ok? Entonces, sabemos que eso tiene un tiempo, pero que tampoco nos vamos a ir para hasta el año, ¿verdad? Sí tenemos que estar como muy alertas de cómo va evolucionando ese sistema visual y por ende también las habilidades que se relacionan con este sistema visual. Ejemplo, de nada me serviría que el niño, por ejemplo, vea un objeto si más adelante, por ejemplo, aquí tengo tiene el estímulo visual,
Y cuando logra hacer la fijación, pues para mí eso es fascinante, ¿no? Pero si pasan 2, 3 meses y ni siquiera hace el intento por alcanzarlo, yo me empezaría a preocupar porque algo está pasando que no permite que esa información sea interpretada, porque sabemos que sí la recibe, pero la interpretación de qué tengo que hacer con esa información o con ese estímulo todavía no se está concretando. Uh-huh. Ahora, ¿cómo podemos explicar el neurodesarrollo? Esta relación es creo la más simple porque el neurodesarrollo es un tema extenso, muy bonito, apasionante, ajá, pero pues creo que para fines prácticos podemos explicarlo de esta manera. Ajá. Es cuando se aplica un estímulo, existe una respuesta y esto me produce un aprendizaje, ¿vale? Así es como podríamos interpretar. Ahora, también sabemos que el desarrollo se puede ver afectado por factores endógenos, exógenos también, y que en algún momento llegaron a impactar el desarrollo intrauterino, que es lo que les decía. Ajá, no es lo mismo, por ejemplo, vivir en una urbe, ajá, tener un seguro de salud o estar afiliado a un sistema de salud, hacerte tus revisiones que tienes que hacer constantemente, ajá, tener una buena alimentación, ajá. No es lo mismo vivir un embarazo así a vivir en situación de pobreza en la que tienes en la que existe desnutrición tal vez, ¿no? O estás expuesto a factores ambientales que son perjudiciales para el desarrollo intrauterino del bebé, ¿no? Entonces, aún así, a pesar de eso, por ejemplo, chequen el caso de Chernobyl, ¿no? Chernobyl. Ajá. Eh, o que la mamá viva con diabetes gestacional, dice por ahí Naftali. Exactamente, o sea, todos esos factores de alarma que no son detectados. Es más, una preeclampsia. Ajá, una preeclampsia puede llevar hasta la pérdida a la muerte de la madre y del producto. Ajá. Entonces, o cuando existen personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas que no pueden, ¿cómo se dice?, tener el cuidado, ajá, el cuidado apropiado. Por ejemplo, una persona que llega a vivir con epilepsia, ajá, si quiere tener un bebé tiene que pasar por todo un proceso y eso si es que, si es que se logra, ¿no? Y eso cuesta, ajá, eso cuesta dinero, entonces no es lo mismo tenerlo con los cuidados a tenerlo, dicen por ahí, a la viva México, ¿no? Entonces, les mencionaba el caso de, por ejemplo, Chernobyl, que se lograron eh, ciertos alumbramientos, ajá, que se llevaran a término algunos embarazos, pero nacieron con complicaciones, malformaciones genéticas, ¿no? Entonces, les digo, no es lo mismo estar en condiciones saludables y amigables para la mamá a estar en situaciones como esa, lamentables, en las que estos factores externos afectan directamente el desarrollo gestacional del bebé, ¿ok? Vamos a ver. Ok. También sabemos que nuestro cerebro pues, es un órgano que va a estar siempre en constante cambio, puede generar nuevas conexiones, puede reorganizarse, es decir, ya muere esta teoría de hace un montón de años en las que decían que si llegas a tener alguna lesión cerebral o algo que afectara directamente o que ya te afectara neurológicamente, pues ya se perdió y no hay manera de regenerarse. Sí, sí, sí se puede, aunque es más lento, ajá. Es más lenta esta reorganización cerebral, ajá, pero necesitaban saber esto para que sepan que nuestro sistema nervioso pues siempre va a tener esta capacidad adaptativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un niño que tiene un problema visual desde el momento del nacimiento? Ajá, que tiene una deficiencia del sistema visual. Pues bueno, tal vez no va a mejorar ese sistema visual, pero mediante estímulos o mediante el manejo adecuado del resto visual que conserva, pues puede volver puede establecer esta organización que se necesita para tener el aprendizaje como producto de los estímulos recibidos.
Ok, siempre es importante con un niño que tiene una discapacidad visual congénita que exista una intervención psicomotriz, es decir, trabajo multidisciplinario. ¿Ok? Eh, Vuelvo a lo mismo, siempre lo voy a repetir. No se vale quedarse al paciente que digas, ay, no, pues tiene retinopatía de prematuro y yo lo voy a atender siempre y no, nada de eso. Si el niño requiere intervención con el fisioterapeuta, con el psicólogo, con el neurólogo, con todos los zoólogos se le manda. Y obviamente se busca ese acercamiento entre profesionistas, entre profesionales, pues para saber cómo podemos trabajar de manera conjunta, y que este niño realmente tenga las oportunidades de desarrollo, o las mejores oportunidades del desarrollo, basándonos en el trabajo que nosotros podamos concretar, ¿ok? Ahora, la estimulación visual. Esta tiene como objetivo mejorar el funcionamiento visual de los niños con baja visión. Es decir, si todavía conserva un resto visual el niño con el que estoy trabajando, sabemos que de entrada pues debemos de darle la mejor corrección óptica posible. No le tengan miedo al lente de contacto, colegas, de verdad. A veces me dicen, no, es que está muy chiquito, no pasa nada, siempre y cuando tengamos los cuidados apropiados, podemos lograr adaptaciones exitosas, ¿no? O ¿saben qué? Pues afortunadamente hoy en día existen cantidad de materiales en el mercado que nos permiten darle un anteojo que sea seguro al pequeño, ¿no? Porque sabemos que se mueven y todo juegan, y se agarran, y se quitan, y se ponen, y todo, ¿ok? Pero pues ya vivimos afortunadamente en una época en la que podemos encontrar cantidad de materiales resistentes, flexibles, hipoalergénicos, etc. Todo lo que necesita un menor, ¿no? Ahora, una vez que yo ya le di esta corrección óptica, pues bueno, podemos trabajar la estimulación multisensorial. Nosotros podemos trabajar con la visual y podemos hacer un poquito de integración motora, pero siempre es importante que tratemos de buscar ese apoyo multidisciplinario con el fisioterapeuta, ¿por qué no? Ok, entonces, este tipo de estimulación pues, consiste en enviar un conjunto de sensaciones, estímulos, pueden ser del tacto, a través de la temperatura, texturas, olores, estímulos luminosos, puede ser la exposición a figuras y formas para que sean reconocibles poco a poco para el pequeño. Parece que vamos a reiniciar la sesión porque ya se va a terminar este bloque, ya ven que así es Zoom. Entonces vamos a desconectarnos tantito y volvemos a retomar la presentación. Muy bien.